Continuamos entonces con la segunda parte del audio para las transparencias de mecánica de la fractura. Si bien en el video que se realizó en la sala de clase se explica también esto, pero creo que el audio puede ser más efectivo. Eh, Habíamos visto la ecuación de Irwin-Griffith, ¿cierto? Que me relacionaba el factor de forma, podemos volver atrás rápidamente, y con los esfuerzos y raíz de una longitud, en muchas ocasiones multiplicado por pi también. No olvidar que raíz de pi podría incorporarse en el factor y también, eso va a depender de cada gráfica en particular, así que cuidado con esa situación. Acá lo que queremos explicar básicamente es lo siguiente, que si bien el modelo de Griffith y en parte el modelo de Irwin son parte de la teoría de mecánica de la fractura lineal, en donde no hay plasticidad. En la situación de plasticidad, que es lo que se observa acá abajo, ¿cierto? Es una situación en donde en la punta de la grieta, al concentrarse los esfuerzos, producto de la relación de Inglis, ¿cierto? Del hecho que hay una grieta que tiene un cierto radio de curvatura en la punta, va a hacer de que esos esfuerzos aumenten por sobre el nominal considerablemente en la punta de la grieta y si se encuentran con un material dúctil y superan el sigma de fluencia, el esfuerzo se va a mantener bajo ese valor y se va a plastificar eh, la punta de la grieta como se observa acá. Hay una zona plástica. O sea, hay un cierto crecimiento enfrente a la grieta de material que se plastifica, frenando la grieta momentáneamente, porque lo que va a terminar ocurriendo es que esta zona plástica va a endurecerse, se va a agotar su capacidad eh, de formación plástica y finalmente se va a convertir en un material frágil y en el cual la ley de fractura frágil va a operar y esto se va a propagar, ¿no? Entonces podemos decir que la grieta prima, ¿cierto? Ahora la grieta C prima va a ser la grieta que teníamos C más este radio plástico, distancia radial o distancia a lo largo de grieta plástica. Bueno, para efectos prácticos, ¿qué es lo que cambia en la ecuación de Griffith o de Irwin-Griffith? Cambia básicamente el lado derecho, en donde sabemos que las condiciones son más bien de, las propiedades son físicas, son del material, como el modo elástico y la energía superficial. Bueno, cuando hay presencia de plasticidad, hay que sumar entonces un término adicional a la energía superficial que sería un término de energía plástica, de plastificación. Ahora, esa energía plástica o ese término es un término que depende de la propiedad del material, por supuesto, en cierta forma de su capacidad de plastificación, pero también de la geometría, porque el estado de tensiones va a jugar un rol en el material determinando si es que hay plastificación o no, aunque el material sea dúctil. Entonces hay dos situaciones. Bueno, antes de eso, de ver las situaciones producto del estado de tensión, podemos también tener un poquito más de información sobre esta variable radio que sería el radio plástico o de plastificación, que podemos igualarlo al Kc, ¿cierto? Al cuadrado. Recuerden que Kc es el lado derecho de la ecuación de Irwin, es la fractotenacidad, que tiene unidades de megapascales por raíz de metro, así que acá tendríamos unidades de megapascal al cuadrado por metro, y si lo dividimos por sigma y al cuadrado, ¿cierto? El punto de fluencia uniaxial del material, eh, vamos a eliminar los pascales al cuadrado y nos vamos a quedar con unidades de metro de longitud. El 2pi se está dando cuenta de la geometría radial que tiene en torno a la punta de la grieta. Eh, por lo general, cuando hay plastificación hay conservación de volumen y podríamos entonces considerar de que en una placa podría ocurrir este efecto, una placa de un espesor relativamente bajo, que haya una constricción lateral producto de la conservación de volumen. Pero bueno, teniendo eso presente, uno puede escribir el Kc de la siguiente manera, sabiendo que, si volvemos hacia atrás, teníamos que podemos llamar 2 gamma al G sub C y también a 2 por gamma más gamma C igual al J sub C.
En el caso particular del estado biaxial para tensiones planas, ¿cierto? Y eso obviamente suele ocurrir para placas delgadas. En placas delgadas lo que va a ocurrir es que al estar traccionando biaxialmente a lo largo de la placa, ¿cierto? No perpendicularmente a ella, en la superficie los esfuerzos Z, ¿cierto? Perpendiculares son cero. Y como el espesor de la placa es delgado, este esfuerzo no se desarrolla en su interior y podríamos pensar de que es cercano a cero en todo su espesor. Si eso es así, eso va a producir de que en el círculo de Moore para este estado de tensiones X, Y y Z, donde X, Y podríamos pensar que tienen la misma magnitud sigma y en Z es cero, una componente del círculo de Moore se ancla en cero y el radio del círculo de Moore crece con la magnitud de sigma. Si sigma es suficientemente grande, el radio va a ser suficientemente grande como para superar el sigma de fluencia del material, y si el material, por lo tanto, es dúctil, va a fluir. Si va a fluir, va a haber plasticidad, sobre todo en la punta de la grieta. Y ahí tendríamos que entonces considerar ya no un G sub C, sino un J sub C como 2 por gamma más gamma sub P. Esa es la situación de placa delgada. La situación de placa gruesa, en donde hablamos de estado de deformación plana, es una situación en donde igual al tener un estado biaxial en X y en Z, como se muestra acá, perdón, en X y en Y, como se muestra, en la dirección Z perpendicular a las superficies laterales de esta placa, de un cierto espesor T, vamos a ver de que los esfuerzos son cero, porque no hay carga aplicada, y también, dado el espesor, las deformaciones son cero también. Entonces, en esa situación, lo que ocurre es que hacia el interior del material sí hay un desarrollo de la componente Z del esfuerzo, el cual es igual a la razón de Poisson por la suma de las componentes biaxiales sigma x y sigma y. Si estas componentes fuesen iguales, igual a sigma, y consideramos para un metal convencional una razón de Poisson de 0,3, tendríamos un factor de 0,6. Es decir, que sigma z podría ser del orden del 60% del esfuerzo biaxial aplicado. En un círculo de Moore, lo que estaría diciendo eso es que sigma z se estaría aproximando a sigma x, que es igual a sigma y, y por lo tanto el círculo de Moore sería bastante pequeño. Su radio sería la mitad, sería del orden de un 20%, ¿cierto?, del valor de la diferencia entre sigma y sigma x y sigma, o sea, sería el orden de un 20% de sigma, ¿cierto?, o la mitad de la diferencia entre sigma x y sigma z. Por lo tanto, ese valor, y también, aunque yo aumentara el sigma x, también estaría aumentando el sigma z, porque están conectados, ¿cierto? Así que el radio del círculo Moore va a tender a ser pequeño, y lo que va a generar entonces es que no se alcance un tau máximo que supere el tau de fluencia del material, ¿verdad? Y el material no fluya, y por lo tanto, aunque sea dúctil, se comporte de manera frágil en el interior del material. Hacia los extremos, ¿cierto?, donde sigma z es cero, porque no se aplica carga, ahí el comportamiento va a ser bajo tensiones planas o dúctil, mientras en el interior va a ser frágil. Bueno, la expresión para el K sub C en tensiones, en deformaciones planas, sería, en el caso de un material frágil, el G sub C por E, pero dividido o corregido por 1 menos razón de Poisson al cuadrado, y en el caso de que fuese plástico, hubiese plasticidad, que bueno, realmente no es el caso, como sabemos, en el interior. Hacia los lados, ¿cierto? Ahí podríamos, o hacia los extremos, podríamos cambiar el G sub C por el J sub C. Pero en el interior, aunque el material es dúctil, no hay plasticidad, por lo que ya explicamos, y por lo tanto el K sub C se estaría expresando de esta manera. Raíz de G sub C por E partido por 1 menos razón de Poisson al cuadrado. Bueno, acá vemos lo mismo de manera gráfica, donde para placa gruesa, donde hay predominio de deformaciones planas, en el interior la fractura, ¿cierto?, es más bien plana, es frágil, y hacia los costados es en 45 grados, señalando que hay una componente de plasticidad, producto que hay tensiones planas en esa superficie, pero en el interior hay deformaciones planas y por lo tanto es plana.
En el caso de placa delgada, acá arriba, superiormente, tendríamos que la fractura va a ser probablemente en 45 grados o en una punta, 45, 45, ¿cierto? Producto de que es ahí donde se genera la deformación plástica inicialmente, hasta que el material se satura, se convierte en frágil finalmente y se rompe a lo largo de esa dirección. Pero inicialmente va a haber una fluencia, producto de que en placa plana las tensiones interiores son cero, al igual que en los extremos, las tensiones perpendiculares a la placa, ¿cierto? En la componente Z, y por lo tanto el circo de Moore tiene un radio considerable que probablemente supera el tau de fluencia y hace que plastifique en esa región hasta que se fracture. Esto sería también el mismo ejemplo, la grieta propaga por la zona frágil al interior, donde hay deformaciones planas, y en la zona lateral hacia las superficies libres hay tensiones planas, perdón, donde hay plasticidad y por lo tanto hay deformación en 45 grados. Dando entonces este efecto que en probetas circulares se conoce como copa y cono. Bueno, lo que estamos viendo entonces es que de alguna manera el K sub C cambia con el grado de plasticidad que pueda ocurrir en el material. Si el material no plastifica, sea porque es frágil o porque está en un estado de formaciones planas, vamos a ver que el KC tiende a lo que se llamaría el KIC, que significa que sería raíz de GC por E, partido por 1 menos razón de Poisson al cuadrado en ese caso, en caso de deformación plana. O bien, si es frágil y simplemente no fluye, sería raíz de GC por E. Pero a medida que vamos hacia una situación de tensiones planas, de placa delgada, donde el espesor va siendo cada vez menor, este aumenta porque hay una componente plástica que, como ya dijimos, ayuda a detener la grieta. Es una especie de fusible que va dando cuenta que hay un proceso de fractura y que se está deteniendo. Pero tiene un límite porque va a llegar un momento en que el espesor de la placa es muy delgado y por lo tanto simplemente no va a resistir a la carga, ¿no? Se va a romper. Pensemos en aluminio en papel, alusa foil, como se llama, que es muy delgado y se rompe a muy baja carga, pero ya una placa de aluminio tal vez de 1 o 2 milímetros puede resistir mucho, ¿cierto? Porque va a plastificar en caso de que los esfuerzos superen esa condición. Y en el caso de una placa de aluminio gruesa, ¿cierto? Tal vez de 5 más milímetros, tendríamos una situación en donde la fractura en el interior de esa placa sería frágil, ¿no? Y se rompería con un KC menor. El punto crítico, ¿cierto?, de espesor viene dado por esta relación que es muy parecida a la que vimos anteriormente para el RY, simplemente que en este caso la norma o el criterio dice que si el espesor de la placa es mayor a 2,5 por KIC al cuadrado, acá usamos KIC también, ¿cierto?, partido por sigma y cuadrado, luego podemos ocupar la condición de que KC igual a KIC. Así que eso, tenerlo presente. Acá es un ejemplo de datos reales, ¿cierto?, donde se grafica de alguna manera el KC, ¿cierto? Vemos que hay un KIC a partir de un cierto espesor de probeta y que para espesores menores este va subiendo hacia este máximo. Bueno, acá en estas tablas se observan tablas, o sea, valores para KIC, para el punto de fluencia que ha llamado sigma 0, el punto último sigma U, UTS, y también para la elongación a la fractura. Generalmente la elongación a la fractura en una gráfica, en una curva sigma epsilon o una axial se puede utilizar. No así el sigma de fractura que se obtiene a través de la regresión de Irwin, ¿cierto? A través del KC y la grieta, etc. Así que hay información para aceros serie 1000, ¿cierto? Acero A470, cromo molibdeno, o para aceros con níquel, ¿cierto? O aceros martensíticos con tratamientos de revenido, etc. También para la serie de los aluminios, la serie 2000, 7000, para el titanio. Así, hay información disponible en esta misma transparencia y también en internet o en literatura. Acá se muestra otra fuente donde también habría información disponible, ¿cierto?, para el punto de fluencia y el KIC de la serie de aluminio, aceros, titanios y cerámicas también. Vemos que el KIC para el aluminio está del orden de 30 megapascales raíz de metros. Para los aceros varía
entre 50 hacia arriba hasta 110. El titanio puede estar del orden de 30 hasta 100, ¿cierto? El más resistente es el titanio 64, 6 aluminio, 4 vanadio, y se comporta casi como un acero, eh, como uno de los mejores aceros, ¿cierto? Pero su peso es poco más que la mitad, es casi un 50%, un 60% de la densidad o el peso que tendría el acero. Por lo tanto, es un material muy liviano y muy resistente a la fractura, lo cual es usado en la industria aeroespacial y también en la industria biomédica, además que es biocompatible. Los cerámicos están bastante bajos, son muy frágiles, se rompen con facilidad, no plastifican, ¿cierto? La componente plástica se observa acá, puede ser casi un orden de magnitud. Estamos hablando acá de valores que van desde cualquier cosa de 0,5, ¿cierto? 0,2 hasta 8. Y los polímeros también son poco tenaces, poco resistentes a la fractura, con valores hasta 3 megapascales Rey de metro. Acá se muestra una gráfica en donde para un acero IC 4340, un acero al cromo, eh, el KIC cambia con el punto de fluencia, mientras el punto de fluencia aumenta, o sea, el material se empieza a hacer menos plástico, o sea, está alcanzando su UTS, obviamente tiene menos capacidad de plastificación y su KIC es bajo. Pero cuando está en una situación de baja plastificación, ¿cierto? Tiene mucha capacidad de plastificación y por lo tanto el KIC aumenta a valores superiores a 160, casi cercano a 200 megapascales Rey de metro. Acá también la escala está en megapascales Rey de metro y acá estaría en KCI raíz de pulgada, en sistema inglés. Cuidado con mezclar unidades. Si se trabaja en sistema SI, con sistema SI todo el problema. Si se trabaja en sistema inglés todo el problema. No se mezclan. Aquí esto ya es una imagen de fenómeno de resultados, ¿cierto? Acá está la fractura de una probeta cilíndrica en estado uniaxial de tracción. Se ve la copicono, o sea, en otras palabras, tenemos fractura frágil al interior y dúctil al exterior. Si es una probeta de un material frágil, va a ser plana en toda su sección. Vemos la morfología a nivel microscópico. A primera vista no es mucho lo que se puede observar. Se ven acá planos, ¿cierto?, de clivaje por donde se rompen los átomos. Acá va a depender de la ubicación, si estamos en la zona plástica. Se ve algo parecido a un desgarro más bien, ¿cierto?, que a una ruptura plana. Pero esto requiere un ojo crítico que se va desarrollando después de haber visto muchas fractografías. Esquemáticamente la misma idea, en la grieta inicialmente, una vez que se supera el UTS en un estado en un ensayo de tracción uniaxial, pasado el UTS, ahí empieza a haber coalescencia de dislocaciones formando porosidades que nuclean, forman la grieta empieza a crecer, se aplica acá el criterio de Irwin y obtenemos el sigma de fractura a través de ese método INOL que entrega la máquina. Así que eso también, verlo, viendo que hay 45 grados acá hacia la superficie y en el interior es perpendicular por el estado de formación plana. Más macrografías o micrografías de superficie, esto es fractura frágil, se ven los planos de clivaje muy planos, ¿cierto? Y esto que es más, podríamos decirlo, más desgarrado, de cierta forma, es clásico de una superficie que se ha deformado plásticamente. Esto es para una aleación particular de cobalto y hierro vanadio. La misma idea, ¿cierto? La idea es que en la punta de la grieta se concentran las tensiones para poder romper el enlace y la energía elástica que se está liberando producto de la relajación de la zona que se está abriendo entrega energía para ir rompiendo el enlace y generar dos nuevas superficies con energía superficial. También superficie plana, ¿cierto? Sin reducción de área, no hay clasificación. Y acá tendríamos los planos de clivaje, muy parecidos a estos planos que están acá, con la fractura frágil. Fractura frágil no hay deformación plástica, se rompen los enlaces simplemente. No hay deformación tampoco o reducción de área. También mencionar de que cuando hablamos de una situación donde se tuerce, se aplica un estado puro de torsión o de corte rotacional,
La fractura en materiales frágiles tiende a ser en 45 grados, lo cual es contraintuitivo, y eso es porque simplemente al, eh, al aplicar tau, ¿cierto? Y al no tener capacidad de ductilidad, simplemente podemos pensar de que lo que toma efecto en el material es la componente rotada en 45 grados, ¿cierto? 90 en el ciclo de Moore, en donde los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2, son los que van a producir la ruptura, la fractura. Nuevamente, son los sigma los que rompen los enlaces, no los tau. Los tau mueven dislocaciones y rectifican. En el caso de un material que es dúctil, ahí, al ser dúctil, o puede operar el estado de corte puro y por lo tanto la fractura va a ser plana porque ese estado de corte puro está actuando eh, en esa superficie en el material y por lo tanto la va a poder plastificar hasta que se rompe. Bueno, otro aspecto importante mencionar es que cuando las fracturas avanzan, ¿cierto? Y se propagan, podemos ver el origen del inicio de la fractura viendo estas marcas que apuntan hacia ese origen, como se observan acá, son como las marcas triangulares, son marcas de chevron que se le llaman, y esas marcas apuntarían el origen, o también en caso de un solo origen y una propagación en una dirección, se verían estas líneas que van siendo, que se van separando de su origen. Puede existir grietas que se propagan de manera transgranular e intergranular. Transgranular es las que atraviesan los granos, por lo tanto tienen que romper los granos, mientras las intergranulares pueden irse por la interfase. Eso va a depender de el tamaño de grano, ¿cierto? Aleaciones que estén involucradas y que se segregan hacia los bordes de grano y cambian la química y el enlace en la interfase. Así que también eso se va a ver en la fractografía misma. Bueno, esto es un caso de una fractura de un cilindro, un caso real, donde vemos que la fractura global fue capaz de dar toda la vuelta, todo el perímetro del cilindro, es muy compleja, hay zonas que van subiendo en 45 grados, hay zonas con desgarros, zonas más planas. Acá esto da paso a lo que es fatiga, por supuesto, por eso hay zonas planas que no son realmente producto de una situación de fractura frágil, porque incluso están en elevación. Es fatiga, la fatiga es cíclica y tiende a producir roce entre las superficies y aplanarla y alisarla. Pero bueno, lo que queremos mostrar con esto es que puede ser bastante complejo a primera vista el análisis de una superficie fracturada, pero con el tiempo y la práctica se va desarrollando un ojo más crítico y que permitiría explicar las diferentes etapas que pueden haber ocurrido en esta superficie.